Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a aprendiendo más de la palabra de Dios. Pero antes de empezar, pues, ¿por qué no empezamos con una oración? Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de seguir aprendiendo más y más de su palabra. Siga hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdenos a seguir creciendo en su palabra. Ayúdenos a seguir escuchando su voz, sabiendo qué es exactamente lo que usted nos quiere enseñar. Ayúdenos a conocer su palabra y seguir creciendo en su camino, seguir creciendo en su palabra. Siga encaminando a cada oyente, Señor, cada persona que va a estar escuchando estas enseñanzas, y que les sea de mucha bendición. Así es que damos gracias, Señor mío, que sea usted usándome de una gran manera y que su nombre siempre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos y le damos gracias, Padre mío. Amén. El título de esta enseñanza es Pablo defiende el Evangelio de Jesucristo. Amén. Pablo defiende el Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso es exactamente lo que él va a estar haciendo. Y entonces para Pablo, como para los demás apóstoles, no existía lugar o un día o hora para estar predicando el evangelio. Ellos no tenían un tal horario diciendo a tal hora vamos a estar predicando, a tal hora vamos a estar haciendo el otro. No, ellos siempre estaban listos a predicar a todo tiempo. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:2. Nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar haciendo también. Debemos estar listos para predicar la palabra de Dios a todo tiempo, para hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso es importante leer qué es lo que nos dice la Biblia, leer qué es lo que Dios quiere decir a su pueblo, amén, y qué es lo que nosotros podemos aprender a través de su palabra. Entonces debemos estar listos a todo tiempo. Y Pablo, al igual que los apóstoles, ellos estaban listos y dispuestos a predicar a cualquier momento. Pablo fue encarcelado y lo llevaron ante las autoridades, y él, aún en frente de esas autoridades, él seguía predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo era un vaso escogido. Eso era algo que nosotros aprendemos desde el principio de su conversión. En Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí vemos que el Señor Jesús le está diciendo a Ananías: ve y haz lo que te he dicho que vayas, lo que te he mandado que hagas. Ora por Pablo, bautízalo. Y pues le anda diciendo que vaya, dice, porque Pablo instrumento es. Yo lo voy a usar para predicarle a la gente, para predicarle a mi pueblo, para predicarle aún a los reyes, dice. Entonces, él fue usado para predicarle a todas estas personas, al pueblo de Dios, que eran los judíos, a los gentiles y aún a los reyes. Entonces, el valor que tenía Pablo y los demás hermanos era digno de alabanza. Nunca dejaron de predicar la fe que fue dada a los santos. Y nosotros podemos recordar las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 verso 21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que podemos mirar que Pablo estaba dispuesto a morir por el evangelio. Él dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Eso le dio las fuerzas a seguir adelante y ser usado para Dios, para que sea Dios el que lo siga usando y alcanzando almas a través de la predicación. Y eso es lo que sucedió. Pablo estaba dispuesto a poner su vida por el evangelio. Amén. Y Pablo tiene un encuentro con 3 gobernantes. Amén. Él tiene un encuentro con Félix, con Festo
y Agripa. Y vamos a estar hablando un poco de cada uno de estos tres hombres del gobierno antes de continuar con lo que sucedió con Pablo o antes de continuar con la defensa de Pablo. Entonces la primera persona o el primer gobernante que Pablo tuvo que hablar o defenderse era con Félix. Félix, su nombre significa feliz, así como se escucha, Félix. Y Félix fue librado de la esclavitud por Claudio, quien lo hizo procurador de Judea. Y este hombre era un gobernador cruel y vil, y durante su gobierno existieron muchas rebeliones y grandes dificultades por causa de la injusticia. Y él tenía una esposa por el nombre de Drusila, y ella era hija de Herodes Agripa el primero. Y los judíos estuvieron muy disgustados con Félix, al grado que se quejaron ante Roma. Entonces los judíos no querían mucho a Félix. Y pues él hacía todo lo que... miramos que al final de su gobierno, él hizo algo para agradar a los judíos. En Hechos 24-27 dice que Félix, dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, al final del gobierno de Félix, miramos que él dejó a Pablo encarcelado para agradar a los judíos. Entonces podemos mirar que a pesar de todo el disgusto que los judíos tenían en contra de Félix, él quería quedar bien con ellos. Y pues ese era Félix. Y el sucesor de Félix era Porcio Festo. Y miramos que en el pasaje que acabamos de leer, en Hechos 24-27, que él era el que siguió como procurador después de Félix, procurador de Judea, el gobernante de Judea después de Félix. Y él fue nombrado por Nerón aproximadamente entre los años 58 a 59 después de Cristo. Y se cree que él murió en el verano del año 62 después de Cristo, después de unos cuantos años de gobierno. Entonces él reinó por unos varios años. Y la tercera persona o el tercer gobernante que nosotros vamos a hablar el día de hoy es el rey Agripa. Ahora, el primer rey Agripa que mencionamos era rey Agripa I, pero el rey Agripa que vamos a hablar el día de hoy es el rey Agripa II. Es el hijo del primer rey Agripa. Y él estaba en Roma cuando murió su padre en el año 44 después de Cristo. Y la relación que el rey Agripa II tenía con su hermana Berenice fue causa de muchas sospechas. Y miramos eso en las escrituras, que donde él estaba, ella estaba juntamente con él. Miramos que dice Hechos 25-23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Así que miramos aquí que él entraba con esa pompa. Entonces él, como era rey, él como que pensaba que era mejor de todos, él no era humilde para nada. Y pues así es como la Biblia lo describe, un hombre que se cree que era superior a los demás. Y bueno, pues si nosotros continuamos en las escrituras, nosotros podemos mirar en Hechos 24, versos 5 al 6, y si brincamos al verso 9 también, leemos que dice esto: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Y el verso 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Entonces, estas eran las acusaciones del apóstol Pablo. Decían que él era una plaga, en otras palabras, que él era una pestilencia
para la gente ahí. Decían que él era un promotor de sediciones entre los judíos en todo el mundo, que él andaba causando divisiones y cosas así. Lo acusaron de ser cabecilla de los nazarenos y también lo acusaron de intentar de profanar el templo. Estas eran las 4 acusaciones del apóstol Pablo. Y Pablo se defiende. Pablo declaró que los judíos no podían probar ninguna de estas acusaciones, aunque sí confesó que él adoraba a Dios según el modo que ellos llamaban herejía. Y él creía todas las cosas escritas en la ley de los profetas. Eso es lo que él empieza a decir, Hechos 24:14. En Hechos 24:15 menciona que tenía esperanza en Dios concerniente a la resurrección de los justos e injustos. También se defiende diciendo que tenía su conciencia sin ofensa contra Dios y los hombres, Hechos 24:16. Menciona que daba limosnas a los de su nación, Hechos 24:17. Entró en el templo solo para adorar, Hechos 24:18. No causó alboroto, Hechos 24:18. Y confiaba que los saduceos no podían hallar ningún mal en él. Él andaba afirmando que todo lo que le andaban acusando no le podían acusarlo, no tenían prueba para acusarlo de todas las cosas en que le acusaban. Eso lo menciona en Hechos 24:19 al 20. Y ahora, si nosotros regresamos durante el gobierno de Félix, nosotros miramos que la Biblia dice en Hechos 24, verso 22 al 23. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Así que nosotros podemos mirar a través de esta escritura que él había mandado que mantuvieran a Pablo custodiado y que le dieran ciertas libertades que pueden tener algunos que estaban encarcelados, y que no le impidieran a la gente que llegaran con él y que le sirvieran si lo necesitaba. Entonces eso era lo que había mencionado Félix. Pero después de unos días, Félix, juntamente con su esposa Drusila, mandó a llamar a Pablo para escuchar acerca del Señor Jesús. Y Hechos 24, verso 25 nos dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces miramos que él estaba interesado en escuchar acerca del evangelio, el gobernador Félix. Él estaba interesado en escuchar acerca del evangelio, pero cuando escuchó de ciertos temas, cuando escuchó del dominio propio, cuando escuchó de la justicia, cuando escuchó del juicio venidero, dice la Biblia que Félix se espantó. Y él ya no quería escuchar más acerca de esto. Y le dijo: ahora vete y te llamaré una vez más cuando tenga la oportunidad. Entonces, el autor Kenneth Gangle, en el libro o en el comentario nombrado Holman New Testament Commentary, él dice: Félix es representante de muchas personas que están intrigadas por el evangelio, pero reconocen que rendirse al Señor Jesús significa perder el estatus, el poder o el control de sus propias vidas. Al igual que Félix, muchos saben en un nivel profundo que lo que están escuchando es verdad, pero su obstinado orgullo se niega a aceptarlo. Entonces, si ponemos atención en la actitud de Félix, él cree lo que Pablo le dice. Él escucha y cree lo que Pablo le está diciendo. Pero se espantó
Y miramos que fue a causa de este orgullo que no le permitió que él se rindiera a Cristo, no le permitió que él entregara su vida a Cristo por el orgullo que tenía Félix. Entonces, miramos que Félix creía en lo que estaba diciendo Pablo, pero no era suficiente solamente hacer eso. Se debe creer y rendirse a Dios, amén, arrepentirse de sus pecados. Entonces, miramos en Santiago 2:19 que menciona de alguien que también cree, pero fíjense, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Imagínense, los demonios que no tienen salvación creen que existe un solo Dios, pero también dice, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, no solamente creer, sí se debe creer, pero no solamente hacer eso. También tiene que haber arrepentimiento. Ahora con los demonios no hay salvación para ellos. Eso ya es otro tema. Pero continuando con Félix, él tenía la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Pero cuando él escuchó la verdad, cuando él escuchó el evangelio, él se espantó y mandó que se fuera Pablo. Entonces, así como dijo este autor, Kenneth Gangle, hay gente así hoy en día que tienen miedo a acercarse a la luz, tienen miedo a acercarse a Cristo. ¿Por qué? Porque no quieren andar, no quieren dejar su pecado, no quieren dejar la forma en que ellos vivían antes. Entonces nosotros podemos mirar que también dice eso la palabra de Dios. El Señor Jesús menciona esto en Juan capítulo 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ahí nos está enseñando que la luz, el Señor Jesús, la luz vino al mundo, pero dice, los hombres amaron más a las tinieblas porque sus obras eran malas. Y las obras de Félix obviamente eran malas, porque la luz de la palabra de Dios, el evangelio, estaba brillando delante de Félix, pero él se espantó y ya no quería escuchar más. Porque Félix era un hombre corrupto. Él amaba más al pecado, él amaba más a las tinieblas, a las cosas malas. Él era un gobernador corrupto, porque Hechos 24:26 nos dice claramente que Félix estaba también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Entonces, el procurador Félix siempre hablaba con Pablo, pero lo hacía con la esperanza de que Pablo le diera dinero para que Félix lo soltara de la cárcel. Entonces, podemos mirar allí que él era bien corrupto a causa de esto. Y como Félix nunca recibió dinero para soltar a Pablo, después de 2 años, cuando Festo tomó su lugar, Félix dejó a Pablo encarcelado para agradar a los judíos. Entonces,
Ahí es donde miramos que ya llega el próximo gobernante a donde se defiende Pablo. Y nosotros miramos que Pablo apela a César. Él pide, como Pablo es un ciudadano romano, él pide, hace una apelación diciendo que quiere ir a apelar con César. Él quiere ir con el gobernador, con el emperador. Y una de las acusaciones sobresalientes contra Pablo era que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Hechos 25:19. Entonces, esa era la acusación sobresaliente de Pablo. Querían hablar solamente de su religión, quería hablar que por qué decía Pablo que Jesús que estaba muerto, por qué afirmaba Pablo que estaba vivo. Entonces, esas era lo que querían hablar con Pablo acerca de estas cosas. ¿Por qué estaba diciendo eso? Y después de algunos días, el rey Agripa II con Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo. Y Festo le contó al rey Agripa II todo lo que había sucedido con Pablo. Le había contado todo el caso. Y aún así, el procurador Festo le dice al rey Agripa: y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Entonces, ni siquiera Festo podía encontrar una razón para condenar a Pablo. Entonces, ahí podemos mirar que no había en la realidad una razón para mantener a Pablo encarcelado, pero aún así era necesario que Pablo continuara ahí para seguir predicándole a los gobernantes, a los reyes y a cumplir la misión que Dios le había puesto. Pero sí, ni siquiera Festo tenía una razón para condenar a Pablo. Pero después de escuchar toda la historia, el rey Agripa II le pidió a Festo que quería oír lo que Pablo tenía que decir. Le dijo: yo también quisiera oír a ese hombre. En Hechos 25:22. Entonces él tenía esa curiosidad para escuchar el caso. Y en el capítulo 26 del libro de los Hechos, Pablo una vez más relata su vida y el encuentro que él tuvo con el Señor Jesús, y también habla acerca de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, cuando Pablo empieza a hablar de estas cosas y él terminó su defensa, el gobernante Porcio Festo le dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo le respondió diciendo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y luego él empieza a dirigirse al rey Agripa preguntándole. El apóstol Pablo le pregunta al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces, en los versículos 28 al 29 de Hechos 26, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y el capítulo 26 termina con Festo y Agripa y Berenice hablando entre ellos mismos, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Entonces miramos que después de que Pablo da su defensa, Festo le dice que está loco, que las muchas palabras lo han vuelto loco, y dice Pablo: no estoy loco, si lo que hablo son palabras de verdad y de cordura. Y de ahí
una vez más miramos que él se dirige al rey Agripa, le dice: yo sé, oh rey Agripa, que tú crees. Yo sé que tú crees lo que estás escuchando. Y miramos las palabras, fíjese las palabras del rey Agripa, y le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, imagínese, por poco ya casi se convierte el rey Agripa. Y Pablo pues le dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, pero todos los que están oyendo ahorita. Y honestamente ese es mi deseo también, que todos los que anden escuchando esta enseñanza, que también, si no se han entregado al Señor Jesús, no han entregado sus vidas a Cristo, mi deseo es que ustedes también se entreguen a Cristo. Y yo sé que más grande es el deseo de Dios. Amén. Porque nos dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Por eso el Señor Jesús es nuestro acceso a la salvación. Y por eso el deseo de Dios, el deseo más grande que tiene Dios, es que usted se entregue a Cristo y que siga adelante en el camino de Dios. Y pues eso es lo que dice Pablo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú te conviertas en cristiano, no solamente tú llegues a ser cristiano, pero todos los que están oyendo. Y una vez más concluye este capítulo de Hechos 26, que Festo, Agripa y Berenice andan hablando entre ellos mismos, y ni siquiera ellos pueden encontrar una razón para mantener a Pablo en custodia, para mantenerlo arrestado, y tampoco, y mucho menos de matarlo. No encuentran una razón, pero terminan con esa pregunta: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Entonces tal vez estaban dispuestos de soltarlo en ese momento, pero como Pablo había apelado a César, era necesario que él llegara hacia Roma. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para usted, y que siga creciendo en el camino de Dios, siga creciendo en la palabra de Dios, enamorándose más y más de la palabra. Y pues espero una vez más que ustedes continúen escuchando más de estas enseñanzas, las enseñanzas del domingo, los mensajes del domingo, y que Dios siga derramando bendiciones sobre su vida y sobre su hogar, sobre su familia, y cuidando de cada uno de ustedes. Así es que cuídense mucho, Dios me los bendiga, y hasta la próxima. Bendiciones.